Señor, en tus manos está esta palabra. Sea para tu gloria, Señor. No para nadie más, sino para tu gloria, Padre. Bendícela, Señor. Vayamos por favor al libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 21. Dice la palabra de Dios por medio del profeta Isaías, en el versículo 21 del capítulo 45, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo que tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amado Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor, de poder ser bendecidos a través de la alabanza, Señor, de poder, siendo inmerecedores, darte la gloria, Señor, a través de la alabanza, Señor. Padre, gracias porque no somos dignos, no somos merecedores ni de tu amor, ni de ninguna otra cosa proveniente de ti, Señor. Padre, de lo único que somos dignos es de recibir la ira que tú tienes en contra del pecador, Señor. Pero aquí estamos, Señor, aquí estamos, Padre, agradecidos, humillados delante de ti, Señor, reconociendo nuestra incapacidad, Padre, reconociendo lo torpes, lo débiles, lo necios que somos, Señor, entendiendo que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y por eso queremos pedirte que bendigas esta palabra, Señor, para que sean las palabras tuyas las que hoy sean dichas, Padre, y no las palabras de un hombre, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu el que hoy dé la palabra, ministre cada corazón, y sea tu palabra viva y eficaz la que traspase cada vida, Señor. Padre, de manera que uses únicamente a un siervo inútil, Señor, Padre, para que al final tú siempre seas el que sea glorificado, Señor, tú siempre seas el que recibas la gloria, Padre. Hoy queremos pedirte que nos bendigas a través de este sermón, Señor. Déjanos conocerte un poco más a través del atributo que hoy vamos a ver, Señor. Padre, te lo suplicamos, Señor. En tus manos estamos, Padre. Y no hay manos más capaces que las tuyas en las cuales podamos descansar, Señor. Te agradecemos. Amén. Y amén. Pues vamos a leer el pasaje del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 21. Quiero centrarme en la parte final del versículo 21, cuando dice Dios por medio del profeta: así dice Jehová, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Es algo impactante poder entender estas palabras que Dios dice a través de su palabra cuando dice: no hay más Dios que yo. De cajón aquí queda descartada toda religión, toda iglesia, doctrina, filosofía, ideología, cultura en la cual se postula que hay muchos o varios dioses, porque Jehová dice: no hay más Dios que yo. No hay más, no hay muchos dioses, solo hay uno. Y es nuestro bendito Dios, el cual
se representa a través de una gloriosa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay más Dios sino yo, Dios justo y Salvador. Y hemos visto ya en tiempos pasados en los atributos de Dios estas enseñanzas que estamos teniendo, las cuales estamos a punto de terminar. Hemos llevado más de 35 atributos durante más de 6 meses y hemos visto ya la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios representa el castigo que el hombre merece recibir justamente debido a su pecado y extravío. Pero además de ese atributo de Dios, en este versículo dice Dios justo y Salvador. El atributo que hoy vamos a ver es la salvación de Dios. Y si bien no es un atributo como tal, todos los atributos que hemos visto hasta hoy concluyen en una cosa: la salvación de Jehová, la salvación de Dios, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Lo vuelve a decir Jehová: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Para poder entender un poco hoy lo que va a ser el atributo que es la salvación de Dios, o como podemos llamarlo de otra manera, Dios Salvador, porque ese es el atributo que tiene Dios. Dios es el que salva, Dios Salvador. Necesitamos entender un poco la definición secular de esta palabra, aunque muchos podamos tener un concepto claro en nuestra mente, por nuestra preparación, por nuestra edad, por lo que tú quieras, puedes tener un concepto bueno o correcto de lo que es la palabra salvación. Necesitamos entender que la salvación puede asociarse a escapar de un peligro, ya sea real o simbólico. La salvación es la solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil, etc. Y el diccionario dice: el supremo bien, la salvación es el supremo bien que una religión ofrece a los que creen en ella. Consecución de la gloria y bienaventuranza eterna. La salvación es poder acceder a la gloria divina. En un contexto religioso, la salvación se vincula a liberar el alma de un eventual castigo perpetuo que llegaría después de la muerte. La salvación consiste en librarse del pecado para alcanzar la vida eterna junto a Dios. Por lo general, la salvación se asocia a acceder al reino de los cielos, algo que implica evitar el infierno. Y esta definición que encuentras en el diccionario, si te das cuenta, la primera definición es un significado general que todos tenemos, y la segunda definición se centra en un contexto religioso. En cierto punto es una definición que aporta cosas buenas. Y si escuchaste con detenimiento lo que expliqué a la luz del diccionario, vas a poder darte cuenta que hay muchos errores en esa afirmación. Porque la salvación no depende de la religión, no depende de la iglesia, no depende de la doctrina, no depende del pastor, del ministro, del papa, del cura, del sacerdote, de lo que tú quieras. No depende de eso. El católico cree que es salvo por sus obras. El católico cree que es salvo por sus rosarios, por sus indulgencias, por sus rezos, por sus confesiones, por todo lo que haga. Yo puedo ser católico y puedo pecar toda mi vida y puedo vivir una vida totalmente desviada de la voluntad de Dios, pero mientras pague mis indulgencias, mientras vaya a la iglesia y me confiese, todo está bien. Puedo participar de comer la hostia y participar de los sacramentos que tiene la Iglesia Católica. Y como esa iglesia, muchas otras confiesan lo mismo. Los musulmanes creen que son salvos por el hecho de obedecer y respetar el Corán. Y amados, aquel que es salvador, dice el diccionario,
Aquel que se le atribuye el nombre de Salvador es aquel que salva a alguien. En el cristianismo, Salvador es la denominación para Jesucristo, por considerar que murió para salvar a la humanidad del pecado original. Salvador es sinónimo de Cristo o Mesías. Esta definición está mejor que las anteriores, en cierto punto. Y si te das cuenta lo que leímos hace unos momentos en las Escrituras, cuando dice Dios por medio del profeta: no hay más Dios sino yo, Dios justo y salvador. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Prácticamente en esos dos versículos te engloba, en dos versículos de las Escrituras, claramente ya te deja más que claro que la salvación solo le pertenece a Dios. No te está diciendo: mira acá, mira allá, mira aquí, puedes ver aquí, aquí y aquí, y tienes este camino, esta vía, este sendero, y cualquiera de los tres te puede llevar al cielo. Todos los caminos llevan al cielo, todos los caminos llevan a la eternidad, todos los caminos llevan al Padre. No creemos en el universalismo, no creemos que todo el mundo va a ir al cielo, no creemos que seas de la religión que seas, pienses lo que pienses, vivas como vivas, al final todos vamos a ir al cielo. No creemos en esas herejías, porque claramente aquí dice: mirad a mí, dice Jehová, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién nos puede traer salvación a la vida de una persona? ¿Quién es aquel que tiene el poder, la potestad, la autoridad, el derecho de traer salvación a la vida de una persona? Solo Dios. La idea bíblica de la salvación implica tres nociones. Vamos a dar 3 puntos muy rápidos, si gustas apuntarlos, si gustas recordarlos, pero la idea bíblica de la salvación implica 3 nociones. La primera, la salvación se refiere a rescatar del peligro, del daño o incluso de la muerte a un individuo, a un grupo o a una nación. Más específicamente, la salvación es el rescate del pecado y de la muerte. Es la primera noción bíblica acerca de la salvación. La salvación es el rescate del pecado y de la muerte. Segundo, la salvación es la renovación del espíritu. Las Escrituras explican que la humanidad cayó del estado original de pureza moral a la condición de pecado. Desde el Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, antes de pecar contra Dios, eran seres puros. Pero en cuanto se comete el pecado original, por ende venimos a tener nosotros como raza humana una depravación total en nuestra vida. Nacemos para pecar prácticamente. Nacemos con una naturaleza depravada, caída y pecaminosa, con la ley de Dios escrita en nuestros corazones, pero sin el poder o el deseo de cumplirla. Porque tú tienes la ley de Dios en tu corazón. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo saben. Pero no tienes el poder o el deseo para cumplirla a causa del pecado original y la depravación total que conlleva. Entonces la salvación renueva eso para llevar una vida agradable delante de Dios. Y el tercer punto es que la salvación es la restauración de una relación con Dios. Porque en el momento en que el hombre peca y en el momento en que el hombre nace separado de Dios, no nace siendo salvo, no nace siendo santo, no nace siendo un ser divino, un ser celestial, lleno de inocencia. Nacemos ya con el pecado en nuestro corazón. El rey David decía: en pecado fui concebido, en pecado, en mi maldad fui engendrado. Desde que nace el ser humano, tiene en su corazón la inclinación hacia el pecado y la maldad. Y entonces cuando ocurre el pecado, ocurre la más grande de las consecuencias del pecado, que es la separación de Dios con el hombre. Entonces la salvación es la reconciliación de la relación con Dios.
Su palabra escrita, la Biblia, deja en claro que la salvación restaura la relación del ser humano con Dios. Por eso esta prédica que hoy vamos a dar, este tributo que hoy vamos a tener, es para ti. Si eres cristiano, es para ti, porque vas a aprender a valorar más lo que Cristo hizo en tu vida hace años, hace meses. Y si tú no eres cristiano hoy vas a entender lo que es la salvación. Porque a lo mejor hasta hoy has sabido algunas cosas de la salvación, pero a lo mejor no lo sabes como verdaderamente es. Y si hoy tú te crees cristiano y no lo eres, hoy vas a entender que no eres cristiano y necesitas de Cristo. Amén. Por eso no me importa la edad que tengas, las cosas que hayas vivido a lo largo de tu vida, si eres más grande que yo, si eres más joven que yo, eso hoy no me interesa. Porque todos aquí necesitamos de la salvación de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación de Dios incluye rescate, incluye renovación e incluye restauración. Y se produce mediante la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación involucra rescate, la salvación involucra liberación, la salvación involucra restauración, reconciliación, renovación, y todo esto se centra única y exclusivamente en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La salvación en ninguna parte de las Escrituras recae en algo o en alguien que no sea Dios. En ninguna parte de la Biblia vas a poder encontrar que tal persona se salvó porque quiso, porque él lo buscó, porque lo anheló, porque lo generó, porque lo propició. No, en ninguna parte de la Biblia vas a poder encontrar que la salvación se la atribuya a algo o a alguien, sino sola y exclusivamente a Dios. Es necesario recordar la historia de redención que hace unos domingos te platicaba, que no importa si lees Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, así leas el libro que leas de la Biblia, vas a encontrar una historia común que conforma las Sagradas Escrituras, el bendito canon que conforma las Sagradas Escrituras. Los 66 libros de la Biblia tienen una historia en común, y esa historia es la historia de redención. Dios redimiendo a la humanidad caída y depravada. Dios redimiendo al hombre a causa de su pecado. ¿Te acuerdas de la primera promesa en la cual Dios prometió que el Mesías vendría? Génesis 3:15, del vientre de la mujer, de la simiente de la mujer, se obtendrá la victoria, aplastará a la serpiente. Ahí está profetizado por primera vez el nacimiento del Mesías. Y para poder entender la salvación es necesario recordar esa historia de redención, es necesario recordar el pecado original, que Adán y Eva pecaron en el huerto, y a la causa de que pecaron en el huerto Adán y Eva, toda la descendencia, literalmente toda la descendencia de hombres que han pisado la tierra han sido hombres malos, han sido hombres perversos, han sido hombres depravados, han sido hombres malvados. Si hoy no todos los que estamos aquí somos como Hitler, como Stalin, como cualquier otro dictador o hombre perverso, es por la pura gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios, que actualmente está operando de una forma común en el mundo, todos seríamos igual que esos hombres o peores. Porque es fácil ver a una mujer en la calle que anda en malos pasos, una mujer de mala muerte, y decir, pues ya sé Dios, no soy como ella. Pero en ti está la capacidad de ser como esa mujer y peor que ella. Es fácil ver a un hombre tirado de borracho en la calle, ahogado de borracho ahí. Es fácil ver a un hombre en prisión, que ha sido violador, asesino, secuestrador, narcotraficante, y decir, gracias a Dios no soy como él. Cuando en realidad cada uno de ustedes que son hombres tiene la capacidad de ser iguales o peores que los peores criminales que han pisado la tierra. Porque el ser humano es un hombre depravado, de verdad. Si no entiendes ese primer paso, no vas a poder entender jamás la salvación de Dios. No existen los hombres buenos, no existen las mujeres buenas.
no existen, no los hay. La semana pasada que me encontraba en un viaje, nos ponían de ejemplo porque la escuela, la universidad nos quiere fomentar un carácter de gratitud, y ellos le llaman en la escuela compromiso de reciprocidad, es decir, retribuir a la sociedad, a la familia, a los amigos, al mundo, al país, todo lo que hemos recibido, y es algo correcto. Yo lo creo, y es un principio bíblico, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero nos ponían el ejemplo de un hombre que se hizo millonario, multimillonario, una fortuna de más de 50 millones de dólares, y en cuanto él obtuvo esa fortuna, la regaló a muchas causas buenas, causas para ayudar a otros. Y a lo mejor podríamos decir, ese hombre es bueno. No lo fue y no lo es. Y de alguna manera en la universidad estaban elogiando a ese hombre por su maravillosa obra de bondad. Y si bien hizo algo espectacular, así haya hecho eso 5 veces, eso jamás lo habría podido llevar al cielo. Porque no existen los hombres buenos. Porque si tú te das cuenta en la Biblia, en los pactos de Dios con el hombre, vemos que Dios hizo un pacto con Adán, vemos que Dios hizo pactos con Noé, pactos con Abraham, pactos con Moisés, pactos con David, y siempre vemos 2 cosas: juicio y salvación. Juicio y salvación. Juicio y salvación. ¿Qué pasó con Noé? Dios estaba harto de la humanidad llena de pecado, dijo: voy a traerlo sobre la faz de la tierra. Y lo hizo, y Jehová mató en ese momento a todo el mundo menos a 8 personas. ¿Qué vemos en esa historia? Juicio, pero también salvación, porque Jehová le plació salvar a 8 personas. ¿Por qué? ¿Por qué acabó con todos y solo dejó a 8 con vida? Porque les dio, si así le plació. Entonces en los pactos de Dios siempre vemos 2 cosas: juicio y salvación. Y es bello ver esos pactos de Dios, porque ¿qué le dice Dios a Abraham? Cuando está con Abraham le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Todos los que estamos aquí somos mexicanos, con excepción de nuestro amigo Henry y de mucha gente que puede estar en todo el mundo, nuestros hermanos en China, nuestros hermanos en Rusia, nuestros hermanos en Afganistán. Todos tenemos diferente nacionalidad, todos tenemos diferente color de piel, todos tenemos diferente cultura, pero Dios le dijo a Abraham y le prometió: en ti serán benditas todas las naciones, y por esa promesa hoy estamos aquí. Vamos a Moisés. Dios hace un pacto con Moisés, y ¿qué es lo que hace Dios? Viene a traer salvación al pueblo de Israel por medio de Moisés. Moisés, el libertador, es aquel enviado de Dios para sacar al pueblo de Egipto de la cautividad y llevarlo a la tierra prometida. Por Moisés la ley fue introducida para que el pueblo viviera de una manera en obediencia y rectitud delante de Dios. Por Moisés es que fueron instituidos los sacrificios para remisión de pecados. Y esos sacrificios que tú ves en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, eran una sombra de lo que algún día iba a venir. Como dice el autor de Hebreos, todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Y esa obra de salvación se vio consumada en Cristo. Mientras la mayor, y si te das cuenta, esa palabra de salvación es muy común en los salmos y en las alabanzas. Cuando Moisés y el pueblo cruzan el mar Rojo y son devorados por el mar, los egipcios, Moisés inmediatamente exclama un canto de alabanza, y justo en el versículo 2, en el capítulo 15 de Éxodo, cuando está alabando, dice Moisés: Jehová, fortaleza mía, mi libertador, mi salvación. Porque Jehová había traído salvación al pueblo por medio de ese acto tan sobrenatural. Mientras la mayor parte del Antiguo Testamento trata sobre la salvación de Israel, porque la mayor parte del Antiguo Testamento nos habla acerca de la salvación del pueblo de Israel,
Vemos que los salmos se centran en la salvación personal que una persona obtiene. Y si te das cuenta, los salmos están cargados, están llenos de cantos de alabanza sobre la salvación. Tan solo el Salmo 18, que es uno de los más bellos: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, Dios mío, y mi libertador, mi roca y el fuerte de mi salvación. Y más adelante vuelve a repetir el rey David: bendita sea mi roca y enaltecido sea Jehová, el Dios de mi salvación. Y a lo largo de todos los salmos, yo estaba estudiando para la enseñanza de hoy, y si supieras cuántas veces se repite la palabra de salvación en los salmos, quedarías impresionado. Yo creo que son más de 80 veces en las que los salmos se repite salvación, salvación, salvación. Tan solo dice en varios salmos: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Y a lo largo de todos los salmos se alaba y se le da la gloria a Dios por su salvación. El salmista siempre está diciendo: yo me alegraré en Dios, me regocijaré en el Dios de mi salvación, me alegraré en su salvación. Y todo el tiempo se habla en los salmos acerca de la salvación que Dios otorga y la alegría que ésta produce. Pero cuando llegas a los profetas, ves la salvación como algo que está por venir, como algo que va a suceder, como algo que va a alcanzar a todas las naciones. Y el salmista también entendía ese punto. Vamos al libro de los Salmos. Hoy vamos a leer mucho la Biblia. Traemos más de 20 pasajes que nos hablan acerca de la salvación, y los vamos a ver con el favor del Señor de la manera breve, pero clara y concisa. Y dice el libro de los Salmos, capítulo 74, versículo 12: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. El que obra salvación en medio de la tierra. Regresemos al Salmo 67, vete un poco atrás y leamos el versículo 1 y 2. Dice el salmista: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y terminamos Salmo 98, versículos 2 y 3. Salmo 98, versículos 2 y 3. Dice: Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Este versículo es muy similar al de Isaías, ¿verdad? Mirad, a mí dice el Salmos: todos los términos de la tierra, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El Antiguo Testamento básicamente lo que hace, amados, para que me puedas entender, es sentar las bases para entender el concepto bíblico de la salvación. ¿Cuáles son estas bases? Muy simple: Dios es santo y justo, y por lo tanto no tolera el pecado. Dios es santo y justo, y por lo tanto aborrece el pecado. Hagamos una pequeña dinámica para que puedas entender un poco cómo Dios opera. ¿Quién de ustedes no les gusta Israel? La nación de Israel, el pueblo de Israel, el país de Israel. Yo creo que a todos nos gusta aquí, o en su mayoría, los que tenemos un conocimiento bíblico, nos gusta la nación de Israel. Si ahorita alguien llegara y me dijera: Pepe, te pago un viaje a donde tú quieras, todo pagado, ¿qué país escoges? Yo diría Israel. Moriría por ir a los lugares que están escritos en la Biblia, recorrer los caminos que la Biblia narra, poder ver el paisaje, el lugar, los contextos, la cultura del lugar que la Biblia habla. Moriría por ir a Israel. Y si tú amas a Israel y amas al pueblo judío y oras por los israelíes,
Por lo tanto, cuando ves películas o te documentas o ves los acontecimientos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial y te topas con que Hitler y la Alemania nazi llevaron a cabo un holocausto, un genocidio del pueblo judío y las brutalidades que conllevó eso, donde fueron aproximadamente 6 millones de víctimas las que murieron, ¿aborreces eso? ¿A poco no? Si ahorita yo te enseño fotos y proyectamos fotos de los judíos en los campos de concentración, no dirías que padre, qué hermoso, bien hecho. Sentirías aborrecimiento ante esas cosas. ¿A poco no? ¿A poco para ti no sería aborrecible el poder ver las atrocidades que sucedieron en la época? ¿Ok? Dios ama a la humanidad, y como ama a la humanidad, también aborrece a la humanidad. Porque Dios no puede amar si tampoco odia. Porque como tú amas al pueblo de Israel y aborreces el holocausto judío, Dios ama de tal manera al mundo que envió a su Hijo, pero aborrece el pecado y aborrece el pecado. Entonces esas son las bases que siente el Antiguo Testamento: que Dios es justo y santo y por lo tanto no tolera y no soporta el pecado. Los seres humanos son criaturas caídas y pecaminosas. Por ende, entendemos la justa ira de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, Dios promete, inicia y provee un camino para la salvación. Lucas capítulo 1, versículo 77. Lucas es un evangelio espectacular porque nos narra muchos acontecimientos que ningún otro evangelio nos cuenta acerca de la vida, obra y ministerio del Señor Jesucristo. Y justamente tanto Lucas 1 como todo el capítulo 1 de Lucas es único. Ningún otro evangelio contiene los acontecimientos registrados en Lucas 1. Y fíjate lo que dice el versículo 77. Dice el versículo 77, profecía de Zacarías acerca de su hijo Juan el Bautista. Dice en el versículo anterior, hablando acerca de Juan, que profeta sería llamado, y dice el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. No está diciendo que Juan iba a ser el Salvador, dice para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. ¿Y quién es aquel a quien Juan iba a anunciar? ¿Cuál era la labor sagrada de Juan? ¿Cuál era el ministerio que Juan el Bautista representó estando aquí en la tierra? ¿A quién iba a proclamar? ¿A quién iba a preceder? ¿De quién iba a predicar durante su ministerio? De Jesucristo. ¿Para qué? Para dar conocimiento de salvación. La promesa de salvación en el Antiguo Testamento la vemos claramente cumplida y reflejada en el nacimiento y venida del Señor Jesucristo. Capítulo 3 de Lucas. Jesucristo está por comenzar su ministerio y va a ser bautizado por Juan. Y dice Lucas capítulo 3, versículo 6, acerca de Juan el Bautista, acerca de la profecía acerca de Juan, de que sería esa voz que clama en el desierto, dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Porque Juan era el encargado de preparar el camino, de empezar a hablarle a la gente, para que en cuanto Cristo comenzara su ministerio, ya hubiera gente lista y preparada para poder recibir su palabra. Y vemos ese glorioso cumplimiento de la salvación en el Nuevo Testamento. No decimos que en el Antiguo Testamento no había salvación, por supuesto que la hay. Sabemos que Abraham está en el cielo, sabemos que Sansón está en el cielo, sabemos que David está en el cielo, sabemos que Moisés está en la gloria. Pero la salvación operaba de una manera diferente, amados. ¿Sabes cómo operaba la salvación en el Antiguo Testamento? Por fe y por obediencia. Porque ¿qué dice la palabra?
creyó Abraham a Dios, fe, y le fue contado por justicia. Y la obediencia a la ley moral de Dios. Así eran salvos los antiguos. Y cuando Cristo vino, eso vino no a ser abolido en su totalidad, porque actualmente seguimos respetando la ley moral de Dios, pero somos salvos por gracia, como lo vimos hace 15 días. Salvos por gracia y por el amor de Dios. La salvación que Cristo logró en la cruz fue total y absolutamente soberana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Para que puedas entender la salvación de Dios, necesitas entender que la salvación de Dios es soberana. Dice Dios por medio de Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Esta es la parte importante, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. No podemos cambiar el significado literal de estas palabras. Dios desde el principio de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había escogido a aquellos que serían salvos. Y si tú ves el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a predicar a un lugar, y se repite más de 3 veces, Pablo llega a un lugar, dice, y creyeron y se convirtieron los que habían de ser salvos ahí. Y cuando la iglesia primitiva comienza, dice, cada día eran añadidos los que habían de ser salvos. Porque Dios ha escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, aquellos que serán salvos. Podríamos decir, como dice Pablo, que entonces hay injusticia en Dios. ¿Por qué a algunos los escoge para salvación y por qué a otros los escoge para condenación eterna? Y dice Pablo, más antes, hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Es impactante poder entender el versículo 13 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Por lo tanto, todo cristiano que está aquí y en todo el mundo, desde antes de la fundación del mundo, de una manera incondicional, Dios lo había apartado para salvación. Qué cosa tan más bella y tan más sublime, porque todavía ni existíamos abajo, no existían ni siquiera las plantas ni los animales, y Dios ya había pensado en traer salvación a nuestras vidas. Qué glorioso es eso. Dios siempre es el que salva y redime a su pueblo, como lo vemos en todo el Antiguo Testamento con Israel. Pecaba Israel y Dios lo salvaba, pecaba Israel y Dios lo salvaba, pecaba Israel y Dios lo salvaba. Y fíjate lo que dice precisamente el salmista en el capítulo 85, versículo 9, libro de los Salmos, capítulo 85, versículo 9, dice el salmista: ciertamente cercana está su salvación. Eso sonaría genial a los que le temen. La cosa cambia totalmente. Cercana está su salvación a los que le temen. ¿Qué quiere decir esto? No puede una persona argumentar o decir yo soy salva, yo soy cristiano, yo soy nacido de nuevo, yo soy una nueva criatura, si en esa persona no existe ni el más mínimo respeto o temor hacia Dios. Cercana está la salvación de Dios a los que le temen. Y esa salvación que siempre ha sido centrada en Dios es llevada a cabo por medio de la redención, y esa redención es llevada a cabo por medio de un sacrificio de sangre.
Ya lo vimos en el Antiguo Testamento. El pueblo tenía que matar este animal, tal cantidad de animales. Tiene que matarse de esta manera. Tiene que hacerse esto con su sangre. Tiene que hacerse esto con su carne. Tiene que hacerse esto con sus vísceras. Y ese era el medio por el cual el pueblo alcanzaba el perdón. Gloriosa salvación que Cristo obtuvo en la cruz. Porque ya no hace falta ningún otro sacrificio. Porque por medio de la muerte de uno, los muchos fueron justificados por Él. Los muchos fueron justificados por Él. Y podemos llegar a preguntarnos, ¿acaso la salvación de Dios es para todo el mundo? Fíjate lo que dice el Salmo 119 y 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. ¿Te das cuenta? Y a lo mejor tú que eres cristiano puedes pensar en base a este versículo: pero si yo era un impío antes de conocer al Señor, ¿cómo es que entonces fui salvo? Por el puro beneplácito de Dios, amado. Por su pura voluntad, amado. Porque así es como opera la gracia de Dios, como lo vimos hace unas semanas. Únicamente Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Salmos 3:8. La salvación es de Jehová. Tuya es la salvación, Jehová, para con tu pueblo. Salmos 3:8. Tuya es la salvación, Jehová, para con tu pueblo. Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Pagaré lo que prometí, pagaré mi deuda, te ofreceré sacrificios. La salvación es de Jehová. Oseas 13:14. Oseas 13:4, perdón. Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Porque la salvación es de Jehová. Dios no comparte la salvación con nadie. Dios no comparte la salvación con nadie, con nada ni con nadie. Dios no comparte este atributo suyo con nadie, porque solamente Él salva. Porque si Dios compartiera la salvación, eso querría decir que yo puedo salvarlos a ustedes. Y el hecho de que yo pueda salvarlos a ustedes involucraría que no solo Dios merezca la gloria, sino que yo también merezca la gloria. Porque sí, Dios los salvó, pero Dios los salvó junto conmigo. Y como Dios merece la gloria, yo también, porque yo le ayudé a salvarlos a ustedes. Y no puede ser así. Dios no comparte la salvación con nadie. Solamente Él salva. Solo Dios salva. No puede Dios compartir su gloria con nadie. Y no hay cosa más gloriosa que entender que la salvación es de Jehová. Porque cuando entiendes que la salvación es de Jehová, no tienes nada que agradecerle al hombre, no tienes que estar esclavizado al hombre, no tienes que hacer las cosas para el hombre, no tienes que hacer las cosas para agradecerle al hombre, no tienes que depender de la bendición que un hombre pueda darte. El hombre no es tu conciencia, el hombre no es el que te va empujando, el hombre no es el que produce crecimiento espiritual en tu vida, porque te das cuenta de que la salvación es de Jehová. Y tú, hermano, cuando entiendes que la salvación es de Jehová, no andas angustiado día y noche por tu familia inconversa, porque descansas en que si la salvación es de Jehová, si a Él le place, algún día nos salvará.
salvación es de Jehová. Solo de Jehová. No le pertenece a nadie más. Cristo es el centro de la salvación. Con su nacimiento, su encarnación, venida a la tierra, su ministerio, la predicación del Evangelio que Él desarrolló a lo largo de toda su vida, con su muerte y crucifixión, ese sufrimiento que padeció, con su resurrección gloriosa venciendo a la muerte y con su ascensión al cielo, siendo glorificado a la diestra del Padre. Esos 5 puntos de la obra y la vida de Cristo, todos se centran en la salvación que Él produce en la vida del hombre. ¿Y qué dice Hechos 4:12? No hay otro nombre dado a los hombres en la tierra por el cual puedan hallar salvación. Ni ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguno. Yo no te puedo salvar. Tu esposo no te puede salvar. Tu esposa no te puede salvar. La iglesia no te puede salvar. Los hermanos aquí reunidos no te pueden salvar. Y eso te debe ayudar a entender una cosa, tú que no eres cristiano, a definir tus prioridades. Porque si prefieres quedarte en casa para estar con tu hijo, en vez de ir a buscar a Dios, cuidado, porque tu hijo no te va a llevar al cielo. Cuidado, porque tu esposo no te va a llevar al cielo. Cuidado, porque tu esposa no te va a llevar al cielo. Porque es necesario aborrecer a padre, madre, hermano, hermana, esposo, esposa, hijo, hija, todo, aún a la propia vida, con tal de poder entrar en el reino de los cielos. Porque al final ningún hombre va a poder salvar tu vida más que Cristo. Por mucho que llore por ti, por mucho que yo derrame lágrimas por ti, por mucho que yo ayune por tu vida, yo jamás podré generar un cambio en ti. Yo jamás podré generar un cambio en tu vida. Porque solamente en Cristo hay salvación. Es necesario nacer de nuevo, amado. Porque de cierto te digo, como dijo Jesucristo, que si no naces de nuevo no podrás entrar en el reino de los cielos. Es necesario que seas una nueva criatura. Es necesario que clames a Dios, como dice el Salmo 79. Vamos a leer Salmo 79, versículo 9. Dice el salmista: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. De verdad, no puedes hacer otra cosa, tú que eres inconverso, más que clamar a Dios. Porque ni tus obras, ni tus palabras, ni tus acciones te van a dar salvación, más que cuando verdaderamente clames a Dios y Él, en su gracia, quiera tener compasión de tu vida. Solo en ese momento podrá ocurrir la salvación. Pero ¿te das cuenta de la actitud del salmista? Perdónanos, Dios. Acuérdate, Dios, de nuestra salvación, de nosotros. ¿Qué decía el rey David cuando pecó de una manera tan espantosa, tan garrafal, tan terrible de con Dios? En el Salmo 51, versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. A lo mejor en algún momento Dios trajo salvación a tu vida. Tú conoces tu estado espiritual. No puedes engañarme, no puedes engañar a Dios. No puedes engañarnos a nosotros, pero a Dios no lo engañas. Tú conoces tu estado espiritual. Y como David, todo lo echaste a perder. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación.
genuino arrepentimiento, amado, involucra una verdadera tristeza por el pecado. Prácticamente, como decía Charles Spurgeon, si tú puedes pecar sin lamentarlo, eres heredero del infierno. Si tú puedes pecar y hacer lo que sea en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, sin lamentarlo amargamente, eres heredero del infierno. Porque el verdadero arrepentimiento involucra una tristeza verdadera. Y no me refiero a lágrimas de cocodrilo. Ay, ya pequé, Señor. Y empiezas a llorar con el hermano, empiezas a llorar con el pastor. Y a la semana siguiente lo mismo, otra vez pequé. No me refiero a esa tristeza, a esa teatralidad. Me refiero a la tristeza de la que habla Pablo, que la tristeza que es conforme a Dios produce salvación. No sé tú, amado, que eres cristiano, que eres mi hermano en Cristo, pero estoy seguro que después de que Cristo te salvó en algún momento de tu vida volviste a pecar, y yo también. Y al menos en mi caso, ha sido el dolor más grande que he experimentado en la vida. Que no hay palabras para poder describir lo que uno sintió en ese momento. El Dios de las Escrituras es nuestro Dios, amados. El Dios que tú ves en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es nuestro Dios. ¿Acaso hay algo que Dios no pueda perdonar? Te pregunto. Joel 2:32. Dice su palabra por medio del profeta Joel: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿A poco no fue así en tu vida? Tú que eres cristiano, en el momento en que Cristo trajo salvación a tu vida, ya Dios estaba tratando contigo desde días, semanas, quizás meses atrás, y en el momento en que Cristo vino ya a tocar tu vida de una manera impresionante, en ese momento, al menos yo, lo único que hice fue tirarme al piso, postrarme delante de Él y clamar pidiendo misericordia, gracia, perdón, restauración. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová, ese será salvo. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero tú puedes creer en Dios, pero no creerle a Dios, porque si le creyeras a Dios, sabrías que su palabra dice que el infierno es real, que el infierno existe, y hoy puedes estar en ese lugar. Pero parece no importarte, pero parece no afectarte, pero parece no preocuparte. Porque puedes creer en Dios. Y yo creo que todos los que están aquí creen en Dios. No creo que haya algún ateo aquí. Pero no le crees en lo absoluto a Dios. Porque si le creyeras a Dios, andarías por la vida como si la vida fuera inmortal. Segunda de Corintios 6:2. Hoy es el día de salvación, dice su palabra. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora en tiempo aceptable, he aquí ahora en día de salvación. Mañana yo lo sé, por eso es mi deber decírtelo ahorita, por eso es mi deber rogártelo ahorita, porque mañana yo ya no sé. Mañana yo no sé si estemos en una sala funeraria velándote. Mañana yo no sé si estemos en un funeral, en un panteón, sepultándote. Yo no lo sé. Y no importa si tienes 13 años, o tienes 50 años, o tienes 60 años, porque tanto puedes morir tú siendo niño, joven, adulto o una persona de tercera edad. Todos tenemos la misma probabilidad de morir en este momento. Todos.
y hoy estamos con vida. Y si hoy estamos con vida, nuevamente es necesario entender que es por la gracia de Dios. Amén. Ahora me dirijo a ustedes, hermanos. No tengas temor de nada. No tengas miedo. ¿Qué dice el Salmo 27:1? Jehová es mi luz. ¿Y mi qué? ¿De quién habré de atemorizarme? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién habré de atemorizarme? Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, roca mía y salvación mía. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué no esperas en Dios? Si eres tu salvación. Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma, porque de Él viene mi salvación. Versículo 2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Versículo 5. Solamente de Él mi alma reposa, porque de Él es mi esperanza. Versículo 6. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. No tengas miedo. ¿Quién te dio salvación hace años? ¿Y quién es el que ha sostenido tu vida desde ese día hasta hoy? Y si Él ha sido fiel, Él seguirá siendo fiel. Amén. Porque Él no cambia. No confíes en el hombre. No pongas tu confianza en un hombre. Maldito es aquel que confía en el hombre. No confíes, amado hermano, en el hombre. El hombre no puede hacer nada por ti. No quieras ser deudor para con el hombre, porque el hombre no ha hecho nada por ti. El hombre no puede hacer nada, absolutamente nada por ti. Salmo 146, versículo 3. ¿Te acuerdas de ese otro salmo? Aquellos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confíes en un hombre, amado, porque en ellos no hay salvación alguna que puedas tú recibir. Y aunque todo se desmorone en este momento de tu vida, alrededor de ti, todo vaya peor, tengas un problema, 2 problemas, 3 problemas, no sales de esos 3 problemas y se vienen otros 3 y se vienen otros 4 y todo se está desmoronando y parece que nada más puede salir peor, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den frutos, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo te estés pasando mal, amado, en este momento, gózate en el Dios de tu salvación, porque de Él proviene tu gozo, amado. Porque tu felicidad no te la puede dar tu esposo. Porque tu felicidad no te la puede dar tu esposa. Porque tu esposo te puede abandonar, hermana. Tu esposo te puede abandonar, hermano.
pero Dios estará ahí. Amén. Aunque pase lo que pase, yo me regocijaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Isaías 61:10. En gran manera yo me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Date cuenta que la ropa que tú traías en tu vida pasada eran trapos de inmundicia y Dios te vistió con salvación. Así como Adán y Eva estaban desnudos, llenos de pecado, llenos de vergüenza, y Dios en ese momento mató a un animal inocente para poder cubrir su maldad. Tu vestidura era trapos de inmundicia, tú eras un cadáver. En gran manera yo me alegraré en Jehová, porque Él me vistió con vestiduras de salvación. La salvación, amados, ya ha sido ganada por Cristo. Consumado es. Consumado es. Ahí terminó todo. Porque en ese momento en la cruz, Cristo se acordó de ti. Y dijo, antes de expirar, antes de morir, consumado es. Y nuestra esperanza es que esa salvación que Cristo ganó en la cruz será culminada algún día. ¿De qué manera? Cuando tú mueras, hermana, cuando tú mueras, hermano, la salvación de Cristo se verá culminada en tu vida porque estarás en la eternidad con el Padre. Y déjame decirte que ahí ya no vas a sufrir, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más hambre, ya no habrá más preocupación. A lo mejor toda tu familia se quedó en la tierra inconversa, pero no importa porque tú ya estarás con el Padre. Por esa palabra consumado es. Algún día llegaremos a la gloria eterna. Porque dice Cristo, mi Padre es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y mi Padre las tiene en su mano. Y mira, hermano, nadie se las arrebata, Padre. Nadie. Y la salvación que Cristo te ha dado, si tú permaneces pegado a la vid, nadie te podrá arrancar de aquí jamás. Cerremos nuestros ojos. Oh Padre, hoy te decimos como el salmista, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñanos tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, porque tu palabra dice, Señor, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Todos los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Y decimos, Señor, hoy damos la gloria a tu nombre porque tuya es la salvación, Señor. He aquí, Dios es mi salvación. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Con tremendas cosas me responderás, Señor. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar.
Estad quietos y conocen que yo soy Dios. Amén. Oh Padre, hoy alabamos la salvación de la manera en que esas multitudes celestiales en el cielo están delante de tu presencia día y noche diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya, la salvación pertenece a nuestro Dios. Aleluya, alabados del Señor. Suyos son la salvación, la honra, la gloria y el poder. Gloria a tu nombre, Señor. Confiamos en ti, Padre, porque sabemos que si tú nos has salvado, Padre, es para llevarnos a este final. Y aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el final. Y tú que no eres salvo, yo sé que si es la voluntad de Dios, algún día vas a caer a sus pies. Porque no hay poder humano alguno que resista el poder de Dios. Y déjame decirte algo. Aunque muchas veces vemos tu rechazo y tu menosprecio para con Dios, no dejaremos de orar por ti. Porque mientras estés vivo, nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza de que nuestras familias algún día conocerán la salvación de Dios. Si es la voluntad de Dios, algún día nuestras familias serán salvas. Pero la salvación es de Jehová. A Él le pertenece. A Él le damos la gloria, porque ningún hombre puede hacer nada por nadie. Porque nosotros no podemos hacer nada para traer salvación a la vida de otros. Por eso descansamos en ti, Señor. Solamente en Dios está callada nuestra alma. Porque de Él viene mi salvación. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, amados. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca y los esperamos e invitamos para la reunión del próximo domingo. Estaremos dentro de 8 días a la misma hora, 11 en punto de la mañana, con el penúltimo atributo de Dios. Que el Señor les bendiga mucho.